Todos nosotros deberíamos agradar a Dios. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer para hacerlo? Hoy día vamos a ver en nuestra lección de que hay un escriba que se acerca y le pregunta, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que muchos de nosotros, de alguna manera, esa respuesta la sabemos. Vamos a ver cómo en la lección de hoy día el Señor Jesucristo en su respuesta nos da algunas cosas que tenemos que considerar para saber si realmente estamos con nuestras vidas amando a Dios. Es nuestra lección de hoy día en un momento con Dios. Nuevamente el Señor Jesucristo, otra vez enfrentando una pregunta más en medio del templo, cuando los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos estaban alrededor de él buscando la manera de cómo poder hacer que el Señor Jesucristo tenga un solo error para acusarle. Lamentablemente ellos estaban fallando porque desconocían de que siendo Dios, Él no iba a fallar. En esta lección de hoy día vamos a ver que el escriba se acerca. Este era un partidario de los fariseos, según nos muestra en el pasaje de Mateo, quien después de algunas preguntas que habían hecho, se le acerca y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que querían saber? ¿Qué es lo más importante sobre todas las cosas? El Señor Jesucristo le responde utilizando dos pasajes, uno que se encuentra en Deuteronomio y otro que se encuentra en Levítico. Y le dice en el versículo 29 de Marcos 12, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Con este versículo, iniciando, comienza a decirle que lo más importante, en primer lugar, para poder comenzar a agradar a Dios, es reconocer que Él es Dios. Vemos en el versículo que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En otras palabras, le estaba diciendo, tienes que reconocer que solamente hay un Dios. En la vida de algunos de nosotros existen algunos dioses. Y me refiero no a una deidad como tal, sino de que nosotros adoramos o vamos en pos de ciertas cosas que no es Dios. El reconocer de que tenemos un solo Dios y Él ante todo tenemos que agradarle, es la primera parte para nosotros poder amar a Dios como debería. La palabra Señor quiere decir Él es el dueño de todo. Entonces tenemos que reconocer que Dios es el dueño absoluto de todo, aún de mi propia vida. Algunos de nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a nadie. Y es ahí donde también tenemos un gran problema. ¿Cómo saber de que yo estoy amando, que estoy reconociendo a Dios sobre todas las cosas? Tengo que reconocer de que mi vida depende de Él, de que todo lo que existe es de Él y que todo lo que está aquí es para honrarlo a Él. Reconocer de que no hay nadie más. No hay nada ni nadie que debería interponerse en mi vida. Que yo debo vivir con el concepto de que solamente ante Él debo agradar. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos tenemos que amarle. Cuando yo reconozco a Dios, de que eres el Señor sobre todas las cosas, entonces mi propósito va a ser es amarlo con todo mi ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, le dice. Entonces el Señor Jesucristo le estaba diciendo, tú tienes que amarle con todo tu ser al Señor. La palabra amar es entregar todo por al ser a quien estás amando. Es dar todo de ti. Tu tiempo, tus esfuerzos, tu energía, tus pensamientos, tus sentimientos. Todo tiene que ser entregado en función del ser a quien estás amando. Es la misma manera como el Señor Jesucristo nos manifiesta cuando Él vino y se entregó por nosotros cuando vino a la cruz. La palabra amor en este versículo es la palabra ágape, que quiere decir de que todos nosotros damos todo de nosotros hacia aquel que está recibiendo nuestro amor. Si yo reconozco que Dios es el Señor soberano y el único Dios existente, y ante Él yo debo vivir, entonces con ese principio puedo acercarme a amarle y tengo que entregarle todo mi ser. A veces nosotros amamos otras cosas
Y es ahí donde tenemos nuevamente otro problema. Pero continúa el Señor diciendo en el versículo 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si se da cuenta, el Señor dice, no hay otro mandamiento. Él incluye, aunque utiliza dos pasajes, Él incluye todo esto en un solo concepto, en una sola respuesta, porque incluye esta tercera parte, que es amar al prójimo. Cuando yo reconozco que el Señor es el Señor de todo, el amo de todo, y cuando aprendo a amarle con todo mi ser y busco adorarle en obediencia, en entrega total y absoluta, que toda mi vida sea para vivir para Él nada más, entonces yo aprendo en ese momento a amar a los demás, porque parte del amar a Dios es amar a todos los seres que Él creó y con quienes Él también se relaciona. El que yo pueda amar a mi prójimo implica de que yo estoy amando al Creador por haber creado al ser que está al lado mío también. Y hago todo por, agradándole a Dios, agradarle a esa persona que está a mi lado. Entonces, yo tengo que reconocer de que estamos ante un solo Dios. Y ante ese Dios, yo tengo que amarle. Y cuando yo aprendo a amarle, yo aprendo a amar a todos los seres que están alrededor mío. Por eso es que el Señor Jesucristo utiliza este juego de versículos para llevarnos a entender de que el mandamiento en sí es una serie de 3 preceptos, porque no pueden estar separados el uno del otro. El amar a Dios implica que yo lo reconozca. Si yo reconozco, si yo lo amo, entonces puedo amar a mi prójimo. Y usa la misma palabra, ágape. Yo doy todo por el ser que está al frente mío. Nosotros amamos diferente. Como seres humanos decimos que yo amo cuando me aman. Eso no es amar. Eso es autocomplacerse. Es decir, yo doy retribución a lo que creo que es placentero nada más. Y la verdad es que nosotros tenemos que amar diferente, como Él nos ama. Tenemos que aprender a amar al prójimo porque Dios lo creó, porque está a nuestro lado y porque Él depende también de esa relación que tenemos los unos con los otros. Cuando yo amo a mi prójimo, le estoy dando gracias también a Dios que ha creado a otros seres igual que yo. Y sí, muchos de nosotros podemos ser pecadores y muchos podrán hacer mucho daño. Por eso no implica que yo no pueda amarle. El amar es una decisión. No es un sentimiento que aflora nada más como respuesta de la acción de otros. Ese es el pensamiento que el mundo enseña. El verdadero amor es entregado. Cuando el Señor Jesucristo le da esa respuesta al escriba, el escriba ya no sabía ni qué decir, porque el Señor acabó de describirle exactamente que todo eso es lo más importante. Y el mismo escriba le dice, Señor, todo lo que tú has dicho es cierto. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Los holocaustos y los sacrificios eran las cosas que ellos hacían para agradar a Dios. Traían ofrendas, hacían ceremonias, oraciones y toda esa vida de religiosidad que el pueblo de Israel tenía, que lo hacían en forma de adoración a Dios, era muy valioso. Pero aquí dice, el mismo escriba dice, todo lo que tú acabas de decir es más importante que cualquier vida religiosa que nosotros podamos vivir. A veces nosotros pensamos que viviendo una vida religiosa, no una relación, ya le estamos complaciendo a Dios. Debe ser contrario. Nuestra vida de religiosidad, o nuestra religión, por decirlo así, debe ser basada en una relación del reconocimiento a Dios, del amor a Dios y de nuestro amor al prójimo. Y vamos a ver cómo toda nuestra vida es influenciada de buena manera por esto. Que Dios nos ayude a cumplir ese primer y grande mandamiento.